Muy bien, estamos contentos esta mañana, hermanos. Amén. Qué bueno que hemos cantado el nombre de Dios, hemos glorificado su nombre a través de los cantos. Y qué bueno también celebrar bautismos de nuestros hermanos de la iglesia como un paso de obediencia al Señor, y gracias a Dios por el bautismo de nuestros hermanos. ¿Cómo sería, por ejemplo, cómo sería una vida, pero que realmente esta vida viva conforme al corazón de Dios? ¿Cómo serían esos momentos tan maravillosos o esos momentos gloriosos en donde usted y yo podamos decir: qué maravilloso, estoy viviendo una vida conforme al corazón de Dios? Yo creo que cuando una persona vive su vida conforme al corazón de Dios, se deleita en Dios, se deleita en su presencia, hace de Dios la esencia completa de toda su vida. Todos sus movimientos, todos sus pensamientos, todas sus acciones, es más, todo su ser, su cuerpo, su alma y su espíritu, trata de enfocarlo y de vivirlo de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es perfecto. El corazón de Dios está lleno de misericordia. El corazón de Dios está lleno de gracia. El corazón de Dios es aquel corazón que extiende su mano al necesitado y perdona al pecador arrepentido. Ese es el corazón de Dios. Y qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiéramos decir un día que estamos viviendo conforme al corazón de Dios. En la Biblia se menciona el caso de uno de los grandes hombres de la Biblia, llamado el rey David. Y la Biblia dice que el rey David fue un hombre que en su momento dado de su vida, fue un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. Déjenme decirles que el rey David ocupa un lugar prominente en la historia. Se dice que él fue el rey más grande de la nación de Israel, y también él es una de las figuras más grandes de la historia del mundo. Y sin duda alguna, mis queridos hermanos, el rey David también es uno de los personajes más destacados de toda la Biblia. Si usted nota, por ejemplo, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta que a Jesús no se le llama el hijo de Jacob, no se le llama el hijo de Abraham, a Jesús no se le llama el hijo de Isaac. En el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, cuando la gente iba por necesidades físicas y espirituales, dice la Biblia que la gente gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Note usted que el ciego Bartimeo, cuando estaba esperando el milagro de Dios en su vida, no llegó corriendo y le dijo: Jesús, hijo de Abraham, Jesús, hijo de Jacob, o Jesús, hijo de Isaac. Llegó y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los 10 leprosos que fueron limpiados, dice la Biblia que también alzaron su voz y le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué decían hijo de David y no hijo de Abraham o hijo de Isaac o de Jacob? Porque nos damos cuenta que el rey David ocupaba un lugar tan prominente en la Biblia, y el rey David fue uno de los hombres más famosos antes del reinado del Señor Jesucristo. A David, hermanos, se le conoce también como el poeta de Israel, el cantor de Israel. Escribió más de la mitad del libro de los Salmos, y muchos de sus salmos son cantados por muchos de nosotros en nuestras iglesias y también alrededor del mundo. Es el hombre que escribió este salmo tan maravilloso: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es el hombre que escribió el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin duda alguna, hermanos, que en su momento dado, yo creo que David vivió conforme al corazón de Dios, y todos deberíamos desear vivir conforme al corazón de nuestro Dios. Deberíamos desear cambios radicales en nuestra vida. A veces, hermanos, quisiéramos, fíjese bien, quisiéramos que los cambios comenzaran en la vida de otras personas, sin darnos cuenta que Dios quiere comenzar primero cambiándonos a nosotros para poder después ver el cambio en la vida de otras personas.
El cambio de corazón no comienza con mi esposo o mi esposa. El cambio de corazón no comienza con mis hijos. El cambio de corazón no comienza con su hermano que está a su lado. El cambio de corazón comienza con usted mismo. Dios desea cambiar nuestros corazones. Dios desea cambiar nuestra vida y transformarla hacia una vida que viva con un corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, los cambios radicales que nos llevan a vivir una vida conforme al corazón de Dios son aquellos cambios que se ejecutan y que comienzan en el corazón de cada individuo. Miren lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana en 1 Samuel capítulo 13 versículo 14, y vamos a ponernos de pie. Vamos a leer dos pasajes. Póngase de pie conmigo, por favor, para leer lo que dice la Biblia esta mañana. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Y luego vamos a irnos a Hechos capítulo 13, versículo 17 al versículo 23. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Y un día Dios mandó al rey Saúl a destruir a todos los amalecitas. Y el rey Saúl, con un orgullo tremendo, con una decisión abierta, él decidió no obedecer a Dios. Y la Biblia dice que por no haber obedecido a Dios, Dios le quitó el trono y sustituyó al rey Saúl por el rey David, que fue el segundo rey de la nación de Israel. Y vean lo que la Biblia dice aquí con respecto a David. Primero dice acerca de Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso se lo dijo al rey Saúl. Ahora, vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículos 17 al versículo 22. Dice la Biblia: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años, fíjese bien, durante 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años reinó Saúl. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 22? Dice la Biblia: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también, y aquí está lo importante esta mañana, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Leamos juntos este pasaje maravilloso. Quitado esto, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pueden tomar así. Quizá la pregunta interesante que debemos contestarnos cada uno de nosotros esta mañana es: ¿cómo podría yo, como hijo de Dios, vivir conforme al corazón de Dios? Porque el tema de este mensaje se titula Viviendo conforme al corazón de Dios. Y aquí está la pregunta: ¿cómo puedo yo, siendo un ser humano pecador, cómo puedo ser yo un hombre con muchas imperfecciones, un hombre, una mujer con muchos defectos, con muchos problemas en mi vida, con inseguridades en mi corazón? ¿Cómo puedo ser yo un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios cuando tengo mis temores? Cuando muchas veces, hermanos,
una pequeña circunstancia me mueve de mi fe, cuando a veces quiero ser fuerte, cuando me considero más débil, ¿cómo puedo yo vivir conforme al corazón de Dios? En el rey David encontramos tantas características muy buenas como también características muy malas. ¿Se ha dado cuenta que a los seres humanos les gusta hablar más de las cosas malas de las personas que de las buenas cosas? Por eso esta mañana no vamos a hablar nada de lo malo del rey David. Vamos a hablar de las cosas buenas del rey David. Quizá alguno de ustedes estará diciendo, sí, pero una de las cosas malas es que mandó a matar. No vamos a hablar de las cosas malas del rey David. Vamos a hablar de aquellas virtudes y de aquellas cualidades del rey que lo hicieron en su momento dado de su vida vivir conforme al corazón de Dios. La primera virtud que yo veo en el rey David para poder vivir conforme al corazón de Dios es que David mantuvo una actitud de perdonar siempre. Mantener una actitud de perdonar siempre, yo creo que eso cierra las puertas a la actitud del odio, del rechazo, como también de los resentimientos. Usted sabrá que el rey David en 2 ocasiones, fíjese bien, tuvo la oportunidad de matar ¿a quién? De matar al rey Saúl, pero no lo hizo. Cuando David mató al gigante Goliat, la Biblia dice que todas las mujeres de Israel y los hombres también comenzaban a cantar cuando el rey David exhibió la cabeza y llegan a Jerusalén. La Biblia dice que la gente decía, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. En otras palabras, comenzaron a exaltar el nombre de David cuando todavía oficialmente no era el rey. El rey Saúl llenó su corazón de amargura, de enojo, de resentimiento, de envidia, de celo, porque había un muchacho que había matado a Goliat, el gigante, y había exhibido públicamente su cabeza. En el corazón del rey Saúl se comenzó a anidar eso que le llamamos un proceso de amargura que le llevó a un resentimiento completo, que cuando veía a David no tenía paz en su corazón. En una de las ocasiones, cuando Saúl era atormentado por un mal espíritu que le producía como una jaqueca severa en su cabeza, en su cuerpo, cuando él sentía el dolor en su cabeza que casi le dejaba ciego, mandaban a llamar a David para que tocara el arpa. Y en una de esas ocasiones, cuando Saúl ve que David está tocando el arpa, agarra su lanza y tira su lanza para matar a David, y la lanza se desvía y por poco mata a David. David es perseguido, y la Biblia nos dice en 1 de Samuel, y léalo conmigo, capítulo 24, versículos 4 al 6. Vea usted qué oportunidad más tremenda tuvo David para matar a Saúl. Pero ¿qué hizo David? David lo que hizo fue, fíjese bien, abrió las puertas del perdón y la misericordia. Y David nos muestra la generosidad de un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Nos muestra una actitud de perdón en lugar de una actitud de venganza. ¿Lo tiene conmigo? Pensé que estaba en la pantalla. 1 de Samuel, capítulo 24. 1 de Samuel, capítulo 24, versículos 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él, fíjese bien, como te pareciere. ¿Lo tiene conmigo? ¿Está enfrente? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Mire, si usted tuviera un enemigo, pero un enemigo que de plano usted dice, yo le cortaría la cabeza a ese tipo, y usted mira la oportunidad, vamos a suponer que usted se lo encuentra dormido allá afuera porque se durmió, y usted dice en su corazón, este es el momento de cumplir mi deseo de venganza. Prometí cortarle la cabeza, y usted no encuentra ningún arma y consigue una Gillette para cortarle la cabeza. Pero de repente llegan sus hombres que están con usted y le dicen: ¿sabes qué? Este es el momento en que Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Haz con él lo que bien te pareciere.
Si usted tiene una actitud de asesinato, una actitud de venganza, una actitud fría de odio y resentimiento, probablemente usted va a escuchar estas voces. Pero no fue así la condición de David. David bien pudo haber dicho, bueno, aquí tengo un grupo de amigos que me están apoyando en lo que yo tengo en mente. Aquí tengo un grupo de amigos que están confirmando que esto viene de Dios. Usted diría quizás si los hermanos me dicen que le corte la cabeza, pues esto viene de Dios. Le corto la cabeza. No fue así en el caso del rey David. En el versículo 5, mire lo que dice la Biblia. Bueno, pero dice aquí en el versículo 4, y se levantó David y cordialmente, ni siquiera lo asustó, ni siquiera lo despertó, ni siquiera lo jaló de la barba y le dijo, mira, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que yo soy el muchacho que mató a Goliat? ¿Te recuerdas cómo tiraste la lanza para matarme mientras yo tocaba para calmar tu dolor? ¿Te recuerdas que yo soy aquel simple pastor de ovejas, hijo de Esaí, a quien tú quieres destruir? Ni siquiera dice que lo despertó. Cortésmente, dice la Biblia que calladamente le cortó un pedazo del manto. Después de esto, y fíjense cómo era el corazón de David. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aún habiendo hecho eso, él sentía en su corazón que no había hecho lo correcto. Sabía que en su corazón no podía abrigar una actitud de resentimiento, de odio y de rechazo hacia Saúl. Con solo haberle cortado el pedacito del manto del rey, dice que en su corazón él se sentía turbado y dijo en el versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. ¿Por qué? Porque él es el ungido de Jehová. No importaba para David si el rey estaba equivocado. No importó para David si el rey tenía resentimiento y envidia y odio y rechazo hacia él. A David lo único que le importaba era agradar a Dios y vivir conforme el corazón de Dios. A David no le importó que le dijeran, ese hombre es un asesino, ese hombre te odia, ese hombre abusa de autoridad como rey. No, a él no le importó. Dice la Biblia, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? Que Jehová me guarde de extender mi mano en contra del ungido de Jehová. ¿Sabe qué nos enseña esto? Nos enseña un principio muy interesante. Cuando un hombre está revestido de la autoridad de Dios, porque la Biblia dice que toda autoridad viene de Dios. Y cuando un hombre, cuando un siervo de Dios, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios están revestidos de la autoridad de Dios, ¿quién es usted y quién soy yo para extender mi mano en contra del ungido de Jehová? Y yo creo que David nos muestra una lección tan grande, diciendo que él tenía un corazón y una actitud de perdonar. Cuando usted tiene una actitud de perdón, usted le cierra las puertas al odio, al rechazo, al resentimiento y a la venganza. ¿Sabe qué necesita nuestro mundo? Nuestro mundo no necesita más violencia. Nuestro mundo no necesita más resentimientos. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué no hay paz y seguridad mundial? ¿Por qué no hay paz en nuestros hogares? ¿Por qué no hay paz en muchas iglesias? Porque se le ha abierto la puerta al odio, al rechazo, al resentimiento y a la actitud de venganza. Y David nos muestra esta mañana que mantener una actitud de perdón, cuando usted perdona inmediatamente, usted le cierra la puerta a la venganza, al rechazo y al odio. Miren el capítulo 26, versículo 9. También la segunda ocasión en que David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Y mira lo que la Biblia dice en el versículo 9. 26, versículo 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Como queriendo decir, ¿quién es aquel que se mete con el ungido de Jehová y será tomado como inocente por Dios? En otras palabras, hermanos,
David le estaba diciendo a Abisai: si tú pones tu mano sobre el ungido de Jehová, tú sufrirás tus propias consecuencias. Si tú pones y extiendes tu mano sobre el rey, que es el ungido de Jehová, tú sufrirás la pena y llevarás la sangre del ungido de Jehová. En otras palabras, cada vez que usted hable del ungido de Jehová, cada vez que usted extienda su mano en contra del ungido de Jehová, créame que por cuestión espiritual, y no importaba si el rey estaba en lo correcto o no, David en su corazón lo que él quería era proteger su alma del resentimiento y del odio y de la venganza, estableciendo una actitud de perdón. Quizá usted dice: pero el presidente está equivocado, los gobernadores están equivocados. Nuestro deber en un sentido es respetar a nuestras autoridades, a menos que la autoridad se interponga entre Dios y tú y decida a la autoridad que le obedezcas a ellos antes que a Dios. Porque la Biblia también nos enseña que a quien debemos obediencia, respeto y sumisión absoluta es a quién, es a Dios. Obediencia relativa a los hombres, pero obediencia absoluta a nuestro Dios. Pero David nos enseña entonces que fue un hombre que no odió a Saúl, a pesar de que lo perseguía injustamente. La Biblia nos enseña también que el rey David extendió su misericordia también a otros personajes. No tenemos tiempo para leerlo, pero encontramos que no mató a Nabal por las ofensas y sus desprecios. No mató a Simei a pesar de los ataques e injurias que hacía sobre el rey. Yo quiero decirle esta mañana, mis queridos hermanos, que una de las grandes bendiciones de vivir conforme al corazón de Dios es que Él mismo nos da la capacidad de establecer las bases para poder extender el perdón. Yo a veces digo: si Cristo me perdonó, ¿por qué no puedo perdonar yo a otros? El apóstol Pablo dice en Efesios: así que, si Cristo os perdonó, así también debéis perdonarnos vosotros unos a otros. ¿Sabe qué significa el perdón? El perdón significa encontrar la dicha de haber sido perdonado por Dios. Si usted ha sido perdonado o perdonada por el Señor, perdone. Perdone a su esposo, perdone a sus hijos, perdone a su suegra. Y dele gracias a Dios por la suegra que tiene. ¿Por qué se ríen cuando hablamos de las suegras, hermanos? Para los varones, si usted no tuviera suegra, no tendría la esposa que tiene. Aquí en la historia del mundo, el único que no tuvo suegra fue Adán. Y yo creo que estuvo contento todo el tiempo. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no perdonar al suegro? ¿Por qué no perdonar al vecino? ¿Por qué no perdonar a nuestros hijos? Hermanos, perdonar no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso, así como Cristo nos perdonó, así también debemos perdonar nosotros. Y para concluir este punto, déjeme decirle que perdonar es la dicha de haber sido perdonados por Dios. Perdonar es la dicha de haber sido perdonados por Dios. Si tú no perdonas, no puedes disfrutar tampoco la dicha de haber sido perdonado por Dios. Pero David no solamente era un hombre que abrigaba una actitud de perdón, David también, dice la Biblia, que anhelaba vivir siempre en la presencia de Dios. En el Salmo capítulo 16, versículo 11, la Biblia dice que David dijo: mas me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo tiene aquí enfrente. Me mostrarás la senda de la vida, y repita conmigo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David no solamente tenía la cualidad de perdonar, sino que también tenía la cualidad de anhelar vivir en la presencia de Dios. David entraba en la presencia de Dios con regocijo. Dice la Biblia que en el Salmo 100 él dice: servid a Jehová con alegría, entrar a su presencia con regocijo. Mis hermanos, cuando usted viene a la casa de Dios, usted debe de venir a presentarse en la presencia de Dios con regocijo. Deje la tristeza allá afuera, deje los problemas allá afuera,
deje sus inquietudes externas allá afuera, y cuando usted entre al templo, cuando usted pise la puerta de este templo, usted mantenga una actitud de regocijo. Si tiene problemas con alguien aquí dentro de la iglesia, cambie su rostro y sepa perdonar a su hermano o a su hermana. Si tiene problemas con alguien, olvídese de esos problemas, entrégueselos al Señor y venga delante de la presencia de Dios con regocijo. ¿Sabe qué hace mucha gente? Mucha gente trae sus problemas, los pone debajo de la banca, y cuando termina el servicio, ¿qué cree que hace? No. Algunos llegan al parqueo y se acuerdan que aquí dejaron sus problemas y regresan para ver si están ahí, los agarran y los vuelven a llevar. No lleve otra vez sus problemas. Usted viene para estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios hay 3 niveles muy importantes. Número 1, a nivel personal. Cuando usted está en lo íntimo entre Dios y usted, cuando usted lee la Biblia a solas con Dios, cuando usted tiene momentos de oración con Dios, cuando usted tiene momentos de meditación de la palabra de Dios, a nivel personal, usted está en la presencia de Dios. Es más, ninguno de nosotros, por más que usted lo intente, ninguno de nosotros puede estar fuera de la presencia de Dios. Todos estamos en la presencia de Dios. Pero la pregunta es, cuando usted está en la presencia de Dios a nivel personal, eso es algo entre usted y Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted medita, cuando usted tiene su vida devocional. Número 2, a nivel también, fíjese bien, a nivel público. A nivel público usted debe de manifestar el amor de Dios con sus compañeros de trabajo, en la escuela, en el vecindario, con sus padres, con su familia, con su prójimo, con la gente que le rodea. Cuando usted vive en la presencia de Dios a nivel público, ¿sabe qué dice la gente? Ese es un hijo de Dios. Esa es una hija de Dios. Todo el tiempo le vemos con entusiasmo. Todo el tiempo lo vemos que cuando viene al trabajo, viene saludando a todo el mundo. Saluda hasta aquellos que lo ignoran. Mire, hermano, qué bonito que la gente pueda decir de usted, este hombre, esta mujer vive en la presencia de Dios. Y miren, a pesar de los problemas, a pesar de que no le cae bien al jefe, este hombre saluda al jefe. A pesar de que el jefe lo tiene en la lista negra para despedirlo el próximo mes, este cristiano viene y todavía le da la mano. ¿Usted hace eso en el trabajo? ¿O usted cuando está en la lista negra, lo primero que hace es convocar a toda la gente y dice, vamos a hacer una revolución armada? O usted dice, vamos a hacer pancartas y vamos a hacer un desfile con todos los empleados. Escucha, oreja. No, sí. Escucha, jefe, el pueblo está en la lucha. Usted no va a ir con esa actitud. Usted va a ir con una actitud por estar en la presencia de Dios públicamente. Usted va a ir para saludar. Usted va a poner su mejor rostro. Y aunque por dentro usted se esté muriendo, usted está mostrando públicamente que usted está viviendo aún así en la presencia de Dios. Y Dios va a bendecir su vida. Pero en tercer lugar también tiene que ver con una presencia a nivel congregacional. Cuando estamos aquí cantando, hermanos, ¿sabe qué necesitamos aquí? Necesitamos entusiasmarnos unos a otros. Necesitamos animarnos unos a otros. No necesitamos venir con caritas, hermanos, como que alguien se murió. Nadie se ha muerto, hermanos. Y el día en que yo me muera, no lloren, por favor. No se alegren que no me voy a morir todavía. Muchos años. Digo, pues hay alguien que dice, que se muera, que se muera. Espérense. Le he pedido a Dios unos 40 años más. Y aunque esté enfermo de la próstata y todo, no importa. Yo le he dicho al Señor, no importa, ir con la manguerita aquí en la bolsita a un ladito, pero yo quiero estar con mis hermanos todavía. No se alegre que me voy a morir todavía. Pero por si acaso, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos animarnos, entusiasmarnos. Necesitamos revivir el gozo de Dios, el gozo de estar en su presencia. Por eso David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muchos pasajes nos hablan, por ejemplo, David también decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová.
de Dios hay plenitud de gozo. ¿Sabe qué encontraba David en la presencia de Dios? Y lo que David encontraba, usted y yo lo podemos encontrar también. David, en la presencia de Dios, encontraba paz en medio de sus tormentas, por fuertes que sean. También en la presencia de Dios encontramos gozo a pesar de nuestras tristezas. He escuchado testimonios, mire, por ejemplo, el sábado antepasado que tuvimos este evento evangelístico de La Vida y la Red, hablando por teléfono con una señora de la que aceptó Cristo esta semana, me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo cuando fui, me dijo, a La Vida y la Red, no me lo dijo así, cuando fui a ese evento de la comida que tuvieron, no quería ir porque tenía un dolor de cabeza tan terrible, pero cuando comenzaron a cantar, cuando usted comenzó a hablar, a predicar, y cuando, me imagino que le gustó la comida, porque me dijo, y cuando comenzamos a comer, el dolor de cabeza se me fue. Se me fueron todos los males. Y eso a mí me llena de entusiasmo. ¿Sabe por qué? Porque esta persona había estado en la presencia de Dios con nosotros. Y cuando usted está en la presencia de Dios, usted encuentra gozo a pesar de su dolor, a pesar de las circunstancias. Usted cuando está en la presencia de Dios, usted encuentra también fuerza en momentos de debilidad. Usted puede encontrar valentía en medio de sus temores, desánimos y frustraciones. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted encuentra una vida y una vida abundante en el Señor. Lo más importante, hermanos, es que en su presencia David encontraba seguridad, significado, rumbo y propósito para seguir su vida viviendo al estilo de un corazón conforme al corazón de Dios. No nos salgamos de la presencia de Dios. Y así, terminando un poco rápido, solo voy a mencionar los otros dos puntos. David no solamente vivía en perdón, no solamente vivía en la presencia de Dios, sino que David también amaba y se deleitaba en la palabra de Dios. Muchos versículos del Salmo 119 han quedado plasmados en nuestras vidas, en nuestras Biblias, como un deseo ferviente del salmista por un profundo amor hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, él decía en su salmo, decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Él decía, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Enséñame, oh Jehová, tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Él decía, desfallece mi alma por tu salvación, mas yo espero en tu palabra. Y también él decía, oh cuánto amo yo tu ley. De día ella es mi meditación y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y él decía, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Y qué le dice el Salmo 1? Cuando él decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo será este hombre? Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque es un hombre que se deleitaba en vivir en la palabra de Dios. Y por último, David era un hombre que también deseaba vivir con un corazón limpio. En el Salmo 51, versículo 10, para terminar, mire cómo era el corazón de David. Como decía el rey David, crea en mí, y léalo conmigo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, para llegar a vivir conforme al corazón de Dios, tuvo la actitud de perdonar, tuvo la actitud de vivir en la presencia de Dios, tuvo la actitud de amar la palabra de Dios, pero también él deseaba en su corazón vivir con un corazón limpio. Hermanos, las verdaderas transformaciones
son las que Dios hace en nuestro interior por medio de la obra del Espíritu Santo y su palabra. Dios ejecuta los cambios en nuestra vida cuando lo deseamos y cuando se lo pedimos. Un corazón limpio nos habla del deseo de Dios para cada uno de nosotros, y el deseo de Dios es que vivamos conforme al corazón de Dios. Ojalá que podamos esta mañana agarrar este mensaje y ser como David, y que le digamos a Dios: Dios, yo quiero ser como David, yo quiero ser un varón, quiero ser una mujer, yo quiero ser un joven, quiero ser un niño que viva conforme al corazón de Dios. Cierre sus ojos y démosle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo esta mañana. Porque lo dice el Señor: yo quiero vivir con un corazón que te agrade a ti, conforme a tu corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo tu amor y gracias por todas tus bendiciones. Señor, bendice nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas. Y te suplicamos, Padre, que sean de gran bendición para tu obra y para cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús.